Muy buenas noches. En un reencuentro de nuevo con nuestra historia, vamos a hablar de las misiones jesuitas del Paraguay, específicamente de Jesús de Tabarangüe, como así también de Santísima Trinidad del Paraná. Jesús de Tabarangüe, como menciona su nombre, el pueblo que no fue o el pueblo que pudo haber sido. Se funda en el año de 1685 por el padre jesuita Delfín Jerónimo, allá por la zona del río Mondal. Cabe destacar de que desde su fundación en el año de 1685 migró en varias ocasiones la mencionada misión a raíz del ataque de los bandeirantes que acechaban en las distintas misiones jesuitas de esa gran provincia jesuita del Paraguay, que contaba con más de 30 asentamientos distribuidos en lo que hoy es la República del Paraguay, la República Argentina, la República Federativa del Brasil y también ahí en Sacramento, en lo que hoy día es la República Oriental del Uruguay. Tenemos que mencionar de que en base a ese acecho de los bandeirantes brasileros y también de los indios infieles, de los nativos infieles que trabajaban para los bandeirantes, acechaban cada asentamiento poblacional, como así también cada misión jesuita, y entre ellas Jesús de Tabarangüe. Jesús de Tabarangüe se funda ya cerca de lo que hoy día es Ciudad del Este, ahí a orillas del río Mondal. Y a partir de ese momento fue migrando en distintos sitios hasta llegar a su sitio actual, que es a escasos 35 kilómetros de la ciudad de Encarnación. También la antigua misión jesuita del Tapuá. Allá por el año de 1750, ya asentados en el lugar donde está la misión de Jesús de Tabarangüe, contaban con más de 5.000 nativos en esa zona, y los padres encargados de la mencionada misión comenzaron el trabajo de la construcción de la misión de hecho, la gran iglesia, la casa de nativos o la casa de indios, como se le conoce. Luego también lo que es la casa de los sacerdotes en la misión. A diferencia de otras reducciones jesuitas, Jesús de Tabarangüe no es ruina por el hecho de que culminó, vamos a decir, a la altura del techo del gran templo de Jesús, lo que es coincidió, mejor dicho, la construcción a nivel del techo, como así también la expulsión por orden de su majestad el rey de España, Carlos III, en el año de 1763 en adelante, con ese decreto que expulsaba a todos los jesuitas de todos los territorios americanos. Es ahí el por qué Jesús de Tabarangüe no es una ruina. Quedó a la altura del techo toda su obra, básicamente, y de ahí fueron expulsados los jesuitas. Luego, ya con las distintas gobernaciones e intendencias en lo que fue la provincia del Paraguay, los distintos gobernadores entregan estas misiones, específicamente la de Jesús, entrega a los dominicos, a los franciscanos también en su momento, a los vicentinos, pero ninguno pudo hacerse cargo
de la manera como se pretendía para seguir manteniendo todo ese acervo que era la obra jesuita en Jesús de Tabarangüe. Los nativos volvieron a los montes, los nativos fueron desplazados, por así decirlo, y lo que es Jesús de Tabarangüe pasó entre boscura, entre monte, durante más de 200 años, hasta allá por el año de 1970 comienzan los trabajos arqueológicos para la recuperación, y a partir de 1980 en adelante se hace un trabajo junto con la Agencia de Cooperación Española para que sea declarada en el año de 1993 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El franciscano Fray Luis de Bolaños había redactado la primera gramática y un libro de oraciones en la lengua guaraní, pero sus asentamientos tuvieron poco éxito. En 1549, 9 años después de la fundación de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola envió a algunos jesuitas al Brasil. En 1587, algunos de ellos llegaron al Paraguay para trabajar con los indios, pero la misión debió abandonarse por falta de apoyo. Afortunadamente, el obispo franciscano de Asunción pidió ayuda al general de los jesuitas, el padre Claudio Acquaviva, en 1607. Este nombró al padre Diego de Torres provincial de la nueva provincia jesuítica del Paraguay, que incluía los territorios actuales de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y partes del Brasil. Los jesuitas fueron dirigidos a zonas más alejadas de Asunción. En 1608 se ordenó a Hernán Arias que los jesuitas se dirigieran al Paraná y al Guairá y a las regiones de los Guaycurúes, en donde los indígenas quedarían eximidos del servicio de la encomienda. Las misiones jesuíticas guaraníes fueron un conjunto de 30 pueblos misioneros, fundados a partir del siglo XVII por la Compañía de Jesús entre los indios guaraníes y pueblos afines, que tenían como fin su evangelización y que se ubicaron geográficamente 8 en Paraguay, 15 en Argentina en las actuales provincias de Misiones y Corrientes, y las 7 restantes, las denominadas misiones orientales, situadas al suroeste del Brasil. La población indígena seminómada se reunían bajo la dirección de los religiosos en los pueblos de indios en torno a una plaza donde se hacían los eventos. Jesús de Tabarangüe. Ubicada en la ciudad de Jesús de Tabarangüe, fue fundada en 1658 y declarada Patrimonio Universal de la Humanidad en 1993 por la UNESCO. Es la única que tiene características de estilo morisco, con 3 grandes portales y varias edificaciones bien conservadas. Bueno, yo soy presidente de la Cámara Paraguaya de Turismo Ruta Jesuítica. Es una organización que se crea a través de un proyecto Bitfomin que fue promocionado e incentivado por la Secretaría Nacional de Turismo y cuyo proyecto fue coordinado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo. Este proyecto comenzó en el 2005, terminó en el 2010 y en el 2008, en el transcurso del proyecto, se conforma la Cámara Paraguaya de Turismo Ruta Jesuítica, cuyo primer presidente fue el señor Cristian Femmel, que es el dueño del Hotel Papillón de Bellavista. Nosotros, a partir del término de ese proyecto, asumimos con responsabilidad el trabajo de trabajar en conjunto con la Secretaría Nacional de Turismo, promocionando este destino Ruta Jesuítica, como así también interactuando con los diferentes municipios que forman parte de este territorio y por sobre todas las cosas promover el destino Ruta Jesuítica a nivel internacional como un destino único, el destino más importante de Paraguay, porque si hablamos de que la tierra sin mal y la utopía del que hablaba Voltaire del Paraguay fue realidad y fue realidad aquí, es decir, si decimos ¿por qué fue una utopía? ¿Por qué hablamos de la utopía? Porque ¿quién pensaba hace 400 años atrás que un indígena podía ser educado, que podía aprender a leer, a escribir, a tener formación en arte, en profesiones
¿verdad? Ser carpintero, ser herrero, ser músico, escribir música, eso era algo impensable. Entonces, esa es la utopía, el tener la garantía de tener alimento, de tener unas tierras para producir para su familia, como así también tierras para producir para el resto, para los huérfanos, para las viudas. Eso fue algo increíble que hizo que el mundo hablara de Paraguay hace 400 años. Hoy tenemos el gran desafío de luchar contra el desconocimiento total de Paraguay. Hoy vos hablas en una feria internacional de Paraguay, la gente te queda mirando a ver si se confunde con Uruguay o qué pasó, ¿verdad? Pero no se tiene una conciencia de lo que es Paraguay, y hace 400 años el mundo hablaba de Paraguay, como vuelvo a repetir, grandes filósofos como Voltaire hablaban de la utopía, ¿verdad? Y si nosotros decimos la tierra sin mal, obviamente Paraguay lleva en su sangre esa tierra sin mal, porque con toda la destrucción que tuvimos con la guerra, nosotros no sembramos odio, al contrario, recibimos a los turistas, a nuestros hermanos, tanto argentinos, brasileños, uruguayos, con amor, con los brazos abiertos, y le brindamos todo lo que podemos darle. Tanto el poder político como el religioso en sus personas. Nosotros sabemos bien de que varias designaciones de papas fueron directamente órdenes de reyes que estaban emparentados de alguna u otra manera. Significaba mucho tener un papa en aquellos días. Bueno, los jesuitas no estaban de acuerdo con esa visión que tenían los reyes de entonces. La provincia jesuítica del Paraguay fue creada el 9 de febrero de 1604 por Claudio Acquaviva. Fueron expulsados por orden del rey Carlos III mediante la pragmática sanción del 27 de febrero de 1767. Franciscanos, dominicos y mercedarios se hicieron cargo de los pueblos misioneros, pero ya no tuvieron el mismo impacto que en su momento tuvieron los jesuitas sobre los indígenas que ellos habían reducido y que lo tenían en los pueblos. La primera actividad jesuita al llegar al Paraguay fue la formación de pueblos autosuficientes dentro de áreas habitadas por indígenas y estructurar en forma escrita la lengua guaraní. Mira que las primeras publicaciones en guaraní son producto de los jesuitas, tanto el catecismo guaraní, el catecismo indígena lo tenemos gracias a los jesuitas en guaraní. Por eso yo a veces me pongo a pensar en que hoy todavía seguimos discutiendo de cómo se escribe en guaraní, cuando realmente nosotros adoptamos es decir, los jesuitas adoptaron el alfabeto español y lo pusieron al guaraní. Hay palabras, letras, vocales que son difíciles de pronunciar y que son diferentes entre el castellano y el guaraní. Mira que gente muy valiosa y muy preparada en nuestro país, como Blas Garay, inclusive terminaron escribiendo libros como el comunismo en las misiones jesuíticas. Es decir, realmente era un modelo único que se desarrollaba. Los indígenas se encontraban nucleados en pequeñas comunidades en las selvas. En torno a la misión jesuita eran conformados pueblos de 2.000 o 3.000 habitantes. Quien visitó las reducciones sabe cómo están estructuradas las casas de indios, etcétera, etcétera. Los templos, donde vivían los sacerdotes, el cementerio, la parte productiva y todo eso. Lo que quedó en claro es que las reducciones mejoraron el sistema de vida indígena. Hasta entonces los indígenas eran servidores de los españoles por el sistema de encomiendas. Ese sistema cambió. Las encomiendas habían traído muchos problemas a la corona de España por el maltrato español hacia el indígena, e inclusive dio lugar a frecuentes levantamientos armados. Fue uno de los motivos de la solicitud de la corona española a los jesuitas para que fundaran reducciones en toda esta provincia. En la zona guaraní se han fundado 30 pueblos, de los cuales 7 han quedado en territorio paraguayo. Santa María de Fe, San Ignacio Guazú, San Ignacio Miní quedó en Argentina, San Ignacio Guazú en Paraguay,
Itapúa, lo que hoy es Encarnación, Jesús de Tabarangüe, San Cosme y Damián, Trinidad, son provincias, son reducciones jesuíticas. Las tres más famosas, indiscutiblemente hoy, son Trinidad, Jesús de Tabarangüe y San Cosme y Damián. Y Jesús de Tabarangüe tuvo que trasladarse hasta llegar al punto actual, que está cerca también de Encarnación. Su iglesia es una de las más grandes de la época y no se concluyó debido a la expulsión jesuita en 1768, ordenada por el rey Carlos III de España. El templo en sí, estudiando la planta y la estructura, sería una réplica de la iglesia de Loyola de Italia. El diseño estuvo a cargo del arquitecto español Antonio Forcada, con arcos trilobulados, característicos de la cultura musulmana que entonces predominaba en España. A la misión de Jesús, mi nombre es Richard, tengo el agrado de acompañarlos. Esta misión es llamada Jesús, fue fundada en 1685 en el este del Paraguay. No sé si alguien conoce el Salto del Mondaú o han escuchado. Fue fundado a orillas del río Mondaú en 1685 por el sacerdote jesuita Jerónimo Delfín. Ellos no tuvieron construcciones allí, tuvieron serios problemas, por sobre todo de materiales, emigraron, llegaron aquí en este pueblo que ustedes cruzaron con el bus en 1747. La construcción comenzó recién en 1757, pero fue interrumpida en 1767 por una orden del rey Carlos III. Fueron expulsados los jesuitas, ¿sí?, de territorio español. Por ende, esta iglesia nunca llegó a terminarse en su 100% y desde ahí los guaraníes le anexaron el nombre a la misión de Jesús, el nombre de Tabarangüe, que está en guaraní. Taba significa pueblo, Irangüe significa inconcluso o lo que hubiese sido, ¿sí? Entonces, es un nombre popular. El nombre real sigue siendo Jesús, ¿sí? A diferencia de las demás misiones, en total se fundaron 30 misiones en la gran provincia del Paraguay, de las cuales 8 quedan en el Paraguay, 15 ahora en territorio argentino y 7 en el territorio brasilero, ¿sí? De las 30, 29 tiene una arquitectura española romana. Esta no, esta es diferente, esta tiene una arquitectura española con influencia árabe. Como podrán notar, las puertas frontales, esos son llamados arcos mixtilíneos o arcos trilobulados, procedente de la arquitectura de los moros. Es un estilo mudéjar, ¿sí? Entonces, esta arquitectura es única, ¿sí? Española árabe, ¿sí? El estilo es mudéjar de los moros, ¿sí? Los moros eran o son los musulmanes del norte de África, ¿sí? Ellos vivieron mucho tiempo, 8 siglos aproximadamente, en España, introdujeron cambios en la arquitectura española y esa arquitectura se ve reflejada otra vez aquí en Jesús, ¿sí? Arriba a su derecha, en la frontis de esta iglesia, podrán notar la mitra del Papa o la tiara papal o la gorra del Papa simplemente, con los sables representando a San Pablo. A su izquierda la mitra con las llaves representando a San Pedro. En esas hornacinas estarían las estatuas de San Pedro y San Pablo, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha escuchado la planta o la flor del burucuyá? Burucuyá en guaraní o maracuyá en el español. La flor del burucuyá es la flor nacional del Paraguay y a su vez es la flor de la pasionaria. Representa la pasión de Cristo, ¿sí? Está esculpida en esta hornacina, en las hornacinas, perdón, en las columnas. ¿Para qué? El estilo mudéjar representaba la flora de cada sitio. Entonces esto era abundante aquí. Los jesuitas mandaron a esculpir eso para que vinieran los guaraníes, vieran su flora representada en la iglesia católica y así se motivaban con la religión. Era un poco la conexión que tenía, digamos, con los guaraníes. Entonces eso los atraía, se sentían muy cómodos. Buenas tardes, soy Ana Belén Espinosa, jefa de la misión jesuítica Guaraní Jesús de Tabarangüe, que se ubica en el departamento de Itapúa. Esta misión es un importante atractivo regional. La misión de Jesús se encuentra a 42 kilómetros de Encarnación,
en el kilómetro 30 de la ruta sexta se debe tomar un desvío de 12 kilómetros y se llega hasta aquí. Es camino totalmente asfaltado. La misión jesuítica es un patrimonio mundial. Se declaró patrimonio mundial en 1993 por su valor arquitectónico e histórico excepcional. La misión de Jesús normalmente abre todos los días de la semana y ofrece visitas guiadas para recorrer el patrimonio histórico. La misión de Jesús fue fundada en 1685 por el padre jesuita Jerónimo Delfín. Es muy peculiar porque tiene un estilo arquitectónico moro cristiano, un estilo mudéjar, un estilo arabesco, y esto se debe a que el arquitecto que trabajó aquí en Jesús era un arquitecto español. Recordemos que durante los siglos 7 y 8 los árabes invadieron España, entonces quedó allí toda esa influencia, ¿verdad?, de la arquitectura árabe. Entonces estos arquitectos, el arquitecto Antonio Forcada y otros, trajeron ese estilo arquitectónico aquí a la región y lo implementaron aquí en Jesús. La misión de Jesús se conoce como el pueblo peregrino. El padre Bartomeu Meliá lo bautizó así porque esta misión sufrió varias migraciones. Fue fundada originalmente a orillas del río Mondaú en 1685, pero debido a que era constantemente perseguida por los bandeirantes portugueses, tuvo que trasladarse en varias ocasiones, llegando aquí ya hacia el año 1748. Llegaron a lo que es actualmente el pueblo de Jesús, la zona urbana, y luego empezaron la construcción de la iglesia y otros sectores hacia el año 1758. Luego la expulsión de los padres jesuitas se dio en el año 1768, por lo que las construcciones quedaron a nivel del techo, a nivel de los arranques del techo, o sea que no pudieron llegar a terminar esta construcción, por lo que cuando hablamos de Jesús hablamos de un pueblo inconcluso. No hablamos de repente como una ruina porque no es algo que se haya destruido, sino que esto no se llegó a concluir. Actualmente lo que compone aquí el complejo patrimonial sería la iglesia mayor, las bases de las casas de indígenas, las habitaciones de padres, talleres de trabajo, las bases de lo que iba a ser el gran claustro. Jesús es una construcción bastante monumental debido a su estilo arquitectónico, el mudéjar, que se caracteriza por no tener mucha ornamentación, pero sí ser una construcción bastante monumental, muy grandiosa. Podemos decir que Jesús es la misión mejor conservada actualmente, ya que aquí en la construcción se utilizó cal, lo que ayudó a que la estructura se mantuviera bastante sana. Si bien esto pasó por un proceso de restauración que se llama anastilosis, que consiste en mapear todo el sitio, fotografiar todo, desmontar y volver a montar exactamente en la forma original, pero con mezclas reforzadas. Como les decía, pasó por ese proceso de restauración, pero todas las piezas, las partes estaban bastante sanas, ¿verdad?, debido al uso de la cal aquí en esta construcción. Actualmente, debido a la situación de pandemia, no estamos abriendo al público. Probablemente estaremos abriendo desde la cuarta fase. Y bueno, les comento un poco lo que normalmente ofrecemos y seguiremos ofreciendo una vez que abramos aquí el sitio. Ofrecemos las visitas diurnas. Las personas que vienen aquí pueden recorrer la misión con guías. Tenemos guías en español, también guías que hablan guaraní, también inglés intermedio y alemán. Entonces uno puede recorrer todo el complejo aquí de la misión, visitar todos los sectores que anteriormente mencioné, conocer la historia, conocer también otros atractivos que tenemos, de repente las plantaciones de yerba mate y otros. Y bueno, aquí también otra cosa que ofrecemos es la observación de aves. El complejo aquí tiene 16 hectáreas, entonces contamos con mucha naturaleza, lo que hace que tengamos varias aves. Entonces, aprovechando eso, ofrecemos también un enfoque hacia la observación de aves. Tenemos unas 20 aves aproximadamente identificadas. Eso es algo que hay que hacerlo con paciencia, ¿verdad? Generalmente algunas personas traen sus guías.
de observación de aves. También aquí tenemos unos binoculares que los guías llevan en sus recorridos, entonces con paciencia pueden observar y ver aves muy interesantes. También contamos aquí con el servicio de compañeros de las comunidades Mbuga Guaraní. Tenemos dos compañeros, Luis y David, que son de las comunidades Guaviramí y Ñupotú. Entonces, eso es algo muy interesante, algo que siempre sorprende a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Especialmente los extranjeros se quedan muy sorprendidos, se ponen muy felices cuando son guiados por los guías guaraníes, porque se sorprenden de poder tener un contacto directo así de primera mano con los indígenas de estas comunidades y poder aprender, ¿verdad?, de su cultura, poder aprender guaraní. La verdad que muchas veces ya recibimos felicitaciones porque los visitantes no esperaban contar con el acompañamiento, ¿verdad?, de guías nativos. Entonces se ponen muy contentos. Los extranjeros especialmente hacen muchas preguntas sobre el idioma guaraní, sobre las costumbres, sobre el modo de vivir, y la verdad que es una experiencia muy interesante. También aquí en Jesús contamos con un sector de artesanías que expone artesanías locales, tallados en piedra, tallados en madera, tejidos típicos paraguayos y también justamente las artesanías de las comunidades indígenas. Tenemos una comisión de artesanos locales compuesta por 15 personas aproximadamente que están allí también exponiendo siempre todos los días del año. Y bueno, aquí en Jesús otro atractivo que vamos a inaugurar próximamente es el Centro de Turismo Inteligente. Aquí trabajamos con una voluntaria de la COICA, de la Cooperación Coreana Internacional. Y bueno, ella hizo un proyecto, ¿verdad?, para reacondicionar un espacio que tenemos. Y entonces ella reacondicionó todo eso para hacer de eso un centro de turismo inteligente. ¿Qué sería? Sería como un centro de atención al visitante, pero enfocado en lo tecnológico. Por ejemplo, tenemos tótems con tablets donde los turistas van a poder acceder a informaciones turísticas, informaciones históricas, informaciones sobre las comunidades guaraníes. Les vamos a mostrar también un video animado sobre lo que era la misión de Jesús. También en ese centro tenemos algunos cuadros que representan la forma de vivir de los guaraníes. Tenemos una maqueta. También vamos a contar con audioguías en 8 idiomas diferentes para que todos los visitantes que lleguen puedan acceder, ¿verdad?, a la historia aquí del sitio. Y bueno, eso, como decía, lo hicimos en cooperación con la COICA y entonces eso está próximo a habilitarse. Otro atractivo que también tenemos es el Museo Arquitectónico, que es un museo que tenemos aquí como parte del complejo, donde contamos con varias piezas arquitectónicas. También tenemos una réplica del arco mixtilíneo, que es un arco característico aquí de la misión. Tenemos una maqueta áptica, que es una maqueta para no videntes, para que los no videntes que llegan aquí también puedan saber qué es lo que existe aquí, qué es la construcción que se puede visitar. Eso tenemos como parte de nuestro programa de accesibilidad. Y bueno, varios restos de cerámica, restos de tallas en madera, en piedra. Destacamos también que aquí próximamente contaremos con representaciones teatrales. Históricamente aquí se realizaban representaciones teatrales en la iglesia para evangelizar a los guaraníes. Era una forma dinámica, digamos, de evangelizar. Generalmente se utilizaban los púlpitos. Aquí en Jesús tenemos 2 púlpitos, entonces generalmente en las misas una persona representaba el bien y otra persona representaba el mal, y esa era una forma que ellos encontraban de evangelizar a los guaraníes por medio del teatro. Entonces, queriendo un poco rescatar esa antigua práctica, es que aquí en Jesús tenemos un proyecto de la formación de un elenco teatral. Ya hace varios meses que se está trabajando con ese elenco y la idea es próximamente poder hacer una representación teatral, ¿verdad?, sobre la evangelización, sobre cómo era la vida en aquella época. Tenemos un elenco formado por gente de la comunidad, ya que lo que siempre buscamos es justamente poder involucrar a la gente aquí de la comunidad de Jesús con su patrimonio para una mejor integración, ¿verdad? Ya que, como sabemos, es la gente que vive alrededor la que debe cuidar el patrimonio. Entonces qué mejor forma de hacer que ellos protejan su patrimonio que haciéndole formar parte de todos los proyectos que tengan que ver con la misión. Sí.
Esta es la iglesia de la Misión de Jesús de Tabarangüe. La iglesia cuenta con 70 metros de largo, 24 metros de ancho, una altura de 15 metros, las paredes laterales a 12 metros y la fachada a 8. Cuenta actualmente con 1.680 metros cuadrados. Es una de las iglesias más grandes del Paraguay. La iglesia tendría que tener un techo de 2 aguas, obviamente para que cayese el agua de los dos costados. El techo consistiría prácticamente en tejas coloniales y madera. Debajo de ese techo se pueden notar tres arcos que están en la pared. Serían 3 bóvedas sostenidas por 2 vigas de madera superpuestas por estos 12 pilares. Cada pilar está hecha en forma de cruz griega y representa a un apóstol de Jesucristo. ¿Sí? La iglesia tiene una orientación hacia el norte. Los ventanales están desde el este al oeste. Del este ingresarían los rayos del sol, chocarían con la bóveda y alumbraría abajo como una lámpara. Entonces tendríamos que tener una iluminación natural muy buena durante todo el día. Arriba a su izquierda podrán notar en los capiteles de estas pilastras pegadas a la pared las hojas del huembe. El huembe o Philodendrus es una flor nativa o muy abundante en la zona subtropical que es Paraguay. Los moros utilizaban la flora para representar cada sitio en donde iban, entonces utilizaban eso para la conexión con los guaraníes. Les decía que a Dios Tupá les gusta la tierra guaraní, entonces reflejaban la flora para poder atraerlos, para tener una conexión con los guaraníes. Esta es la capilla privada. Estamos ahora a 220 metros sobre el nivel del mar, por eso tenemos una vista estupenda. Este sistema de ventanales con arcos es un estilo característico de los jesuitas para maximizar la función del ingreso de aire. Ingresa el aire frío por debajo, choca con la pared, sale el aire caliente. Estas pequeñas aberturas son porque anteriormente las puertas y ventanas eran 2 hojas de madera. Reposan dichas hojas de madera, ingresa el aire, como indiqué previamente, también ingresa la luz del sol, se dispersa mejor por las aberturas. Y si del punto estratégico del orden militar, si se ponen de perfil aquí, se tiene una vista estupenda y también se resguardaría si hubiese algún ataque o algo así. Estas paredes cuentan con 1,47 m de espesor. Del orden militar, lo que está arriba puede gobernar. Entonces estamos a 220 metros sobre el nivel del mar. Acá tampoco sufrirían inundaciones. Si es que llovía bastante, digamos, entonces no se preocuparían de eso. Cada construcción de los sacerdotes jesuitas tenían 1, 2 o hasta 3 funciones. Bienvenidos, mi nombre es Vanessa. Estamos en la misión jesuítica guaraní Jesús de Tabarangüe. Esta misión fue declarada Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993. Jesús fue una de las primeras en ser fundadas por los jesuitas, quienes llegan en esta zona para evangelizar a los indígenas guaraníes. 1685 es el año de fundación de esta misión y fue fundada con el nombre de Jesús. El nombre de la compañía por el padre jesuita Jerónimo Delfín fue fundado a orillas del río Mondag. De allí tuvieron que emigrar varias veces hasta llegar en este lugar en el año 1748. Se instalan a unos 1000 metros aproximadamente de aquí, en un pueblo provisorio. La construcción aquí comenzaron en el año 1758. Como no pudo ser culminada a causa de la expulsión de los jesuitas que llega en el año 1767, los guaraníes lo bautizan con el nombre de Tabarangüe. Taba, pueblo, Rangüe, lo que pudo haber sido. Jesús de Tabarangüe, Jesús el pueblo que pudo haber sido, ya que nunca fue culminada esta misión. Sí, referente a las construcciones de las 30 misiones jesuíticas había,
todas eran iguales en su urbanismo, vamos a llamarle, con su plaza central, que después todas las ciudades de Asunción son más o menos parecidas. De un costado la iglesia con su cementerio, sus talleres, el claustro, la huerta. Al otro costado estaban las viviendas de los indígenas, que en Jesús y Trinidad son así, tienen una arcada muy española, muy románica. Lo que se diferenciaban de unas a otras era prácticamente en la decoración según el sacerdote que venía a dirigirlo, ¿verdad? En esta de Jesús era un milanés, entonces era románico, era su estilo de tallada de piedra. En otra parte los españoles ya con la influencia morisca ya eran arcos lobulados, entonces la variación era esa, pero ya venía una directiva general de la estructura de la urbanización, de cómo debería de ser. Todas las ciudades y todas las reducciones que fueron creadas por los jesuitas con su dirección de España. Las misiones muy buenas tardes, mi nombre es María. Trabajo acá en la misión jesuítica guaraní de Jesús de Tabarangüe. El costo de las entradas es de 5.000 guaraníes para los de Jesús, para los residentes en Jesús, de 15.000 guaraníes para los nacionales y de 25.000 guaraníes para los nacionales que serían extranjeros. Tenemos una proyección de video mapping en 3D de 19 y 30 de miércoles a domingos, que es una visita guiada que empieza en la entrada de la misión. Se cuenta un poco a viva voz de lo que es la historia, de lo que fue la misión, esta misión. Y ya llegado a la iglesia, con todos los turistas, se comienza la proyección. Tiene una duración aproximada de 13 minutos, pero el guiado en sí dura aproximadamente media hora. Esta es una de las sacristías, la sacristía privada, hecha solamente para los sacerdotes. Esta sacristía, fue techada enteramente. Después de la expulsión, el techo fue cediendo.
y lastimosamente fue desapareciendo con el paso del tiempo. Los pobladores que no estaban muy alejados de la misión podían sustraer, digamos, las tejas, maderas, como no tenía un dueño específico. Estos encastres nos indican que aquí, estos huecos, perdón, sería un encastre para otra pared. Al ser otra pared, la sacristía sería enteramente privada. Los sacerdotes pasaban aquí a cambiarse mientras los demás esperaban leyendo libros o algo así. En la sacristía pasa por debajo unas conexiones. Por esas conexiones pasaba el agua que arrojaban en el lavamanos y si el agua era caliente subía el vapor por las rendijas y mantenía la calefacción del lugar en días de misa. En esta misión no se llegó a habitar, estuvieron trabajando entre 3.000 a 3.300 indígenas guaraníes aproximadamente, quienes eran dirigidos por los padres jesuitas españoles, quienes eran 3 en total: el padre José Grimao, Antonio Forcada y Juan de la Ribera. Aquí se llegó a construir lo que sería el templo y el colegio. Las demás instalaciones quedaron solamente el cimiento, no se llegaron a levantar. Okay. Estas habitaciones contiguas eran las habitaciones destinadas para los sacerdotes. Desde la tercera comienzan las aulas de lo que fue el colegio, donde les enseñaban las manualidades, los oficios a los guaraníes, también las escrituras. En los colegios jesuitas ocurrió algo muy importante para la cultura paraguaya, es que el guaraní precolombino no tenía escritura. Después de la llegada de los jesuitas y por su lado los franciscanos introdujeron la escritura en guaraní, utilizando la grafía del latín o el abecedario español. Gracias a eso, Paraguay es la única nación en América que es bilingüe con un idioma nativo. Nosotros podemos hablar oficialmente a partir de 1993 el español y el guaraní a la par. Entonces, somos la única nación en América que es bilingüe con un idioma nativo y eso llena de orgullo al Paraguay. Sí. El arte barroco es con voluptas, muy trabajado, con mucho manierismo, bien recargado, con mucho oro. Y el rococó ya es exageradamente, tiene de exagerado voluptas, dorado, es ya recargado, es un barroco exacerbado. Al costado de la cocina encontramos el almacén o depósito, también con el ojo de buey que servía para la ventilación, una habitación mucho más amplia. Anexada a ella está un salón grande llamado Cotú Guazú. Cotú es habitación, Guazú sería grande en el español, la traducción. Después de eso, desde los carteles comienzan el taller, o sea, los talleres en donde los artesanos trabajarían la piedra, madera, cuero y demás. Estas habitaciones, estas bases, serían el claustro, serían habitaciones para hacer su retiro espiritual, o sea, los sacerdotes. El claustro divide la plaza privada a la derecha, la plaza privada teórica para los niños del colegio, y a su izquierda la plaza privada práctica para los artesanos. Estas dos plazas privadas tendrían una muralla en sí y con el claustro entonces quedaría como un lugar cerrado, enclaustrado. Por eso sería, valga la redundancia, bastante privado para que se pudieran desarrollar, digamos, diversas actividades.
Sí, hoy por hoy también nosotros estamos trabajando fuertemente con los países que integran esta ruta jesuítica internacional, comenzando con Bolivia, continuando con Argentina, Brasil y Uruguay, haciendo este camino de las misiones como un circuito internacional de gran importancia, donde tenemos en este sector de los 30 pueblos guaraníes 7 patrimonios mundiales de la humanidad y una maravilla para recorrer. Hoy, ahora en agosto de este año, lanzamos el camino de las misiones jesuíticas guaraníes, que consta de 750 kilómetros que se pueden recorrer a lo largo de 29 días pasando por estos 3 países que estamos diciendo. 13 días en Paraguay, entre 6 y 7 en Argentina y 10 en Brasil. Así que los invitamos a que vengan a recorrer. Tenemos 13 días maravillosos para recorrer la historia, la cultura, la naturaleza y disfrutar de la riquísima gastronomía que tenemos en esta zona.